El sonido seco de las ruedas de plástico arrastrándose sobre la madera del pasillo fue lo que terminó de romper el silencio de aquella tarde lluviosa. No fue un grito, ni un portazo, sino ese ruido áspero, sintético y vulgar de una maleta barata siendo depositada sin ceremonia en la entrada de mi sala. Cuando levanté la vista, vi a Leticia, mi única hija, sacudiéndose las gotas de lluvia de su abrigo de marca con una mueca de fastidio, como si el agua del cielo fuera un insulto personal. Ni siquiera se quitó los zapatos mojados. Dejó un rastro de huellas de barro sobre la alfombra persa que Anselmo y yo compramos en nuestro 20º aniversario, esa misma que cepillaba con tanto cuidado cada sábado. «Mamá, no tengo mucho tiempo. Dejé el auto en doble fila», dijo sin mirarme a la cara, fijando sus ojos en un punto indeterminado de la pared justo encima de mi cabeza. «Te traje la maleta grande, la roja. Empaca lo esencial. Mañana temprano viene una van a buscarte». El mundo se detuvo, así, sin más. El reloj de péndulo en la pared pareció aguantar la respiración. Me llamo Prudencia. Tengo 78 años bien vividos, bien sufridos, y hasta ese momento creía que bien administrados. No soy una viuda desvalida que llora por los rincones. Soy una mujer casada. Mi esposo, Anselmo, dormía en ese instante en la habitación contigua, sumido en esa niebla espesa que el Alzheimer le había prestado para desconectarlo de la realidad. Llevábamos 54 años juntos. Él había sido mis manos y yo su cabeza en el negocio de ferretería que levantamos desde la nada, tornillo a tornillo, hasta convertirlo en el referente del barrio. ¿Una van?, pregunté. Mi voz salió extrañamente firme, carente del temblor que sentía en las rodillas. Estaba sentada en mi sillón de lectura, con un libro de historia cerrado sobre el regazo. No me levanté. Leticia suspiró. Ese suspiro teatral que hacía desde adolescente cuando yo le pedía que ordenara su cuarto. «Sí, mamá. Una van. Del centro, el reposo. Ya arreglé todo. Es lo mejor para ustedes. Bueno, para ti y para papá. Aunque a él lo llevarán al pabellón de cuidados intensivos, tú estarás en el área residencial». Por fin se dignó a voltear, pero su mirada resbaló sobre mí como aceite sobre agua. «El asilo es bueno, mamá. Tiene jardín. Un jardín muy grande donde podrás caminar. Tiene jardín». Esas dos palabras retumbaron en mi mente con una violencia inaudita, como si mi vida, mis esfuerzos, la casa que construimos con nuestros propios ahorros y el sudor de la frente de Anselmo, pudieran intercambiarse por un pedazo de césped mal cortado en un lugar donde huele a desinfectante y sopa hervida. «¿Y quién te dijo que yo quiero un jardín, Leticia?», repliqué, sintiendo cómo el calor me subía por el cuello. No era vergüenza, era una ira antigua, volcánica. «Ay, mamá, por favor, no empieces», cortó ella, sacando su teléfono del bolsillo y revisando la pantalla. «No estás en condiciones de cuidar esta casa tan grande. Y papá da mucho trabajo. Es una irresponsabilidad que sigan aquí solos. Además», hizo una pausa, y ahí vi la verdadera cara del lobo asomar bajo la piel de cordero. «La casa necesita mantenimiento, y yo no tengo dinero para estar reparando goteras. Lo mejor es venderla cuanto antes. Ya hablé con un agente». Ahí estaba, la verdad desnuda y cruel. No era preocupación por mi salud, ni por la de su padre. Eran los ladrillos. Era el terreno. Era la ubicación privilegiada de nuestra casa en una zona que se había revalorizado con los años. Leticia, que siempre había vivido por encima de sus posibilidades, con deudas que tapaba con otras deudas, nos veía ahora no como a sus padres, sino como a dos obstáculos de carne y hueso que le impedían acceder a su herencia anticipada. «Tu padre no se va a mover de su cama», dije, cerrando el libro con un golpe seco. «Mamá, la decisión está tomada. Tengo el poder notarial que papá firmó cuando empezó a enfermar, ¿recuerdas? Soy su tutora legal en caso de incapacidad. Y tú, bueno, tú no puedes quedarte aquí sola sin él. Legalmente, puedo decidir qué es lo mejor para el patrimonio familiar». La miré. Realmente la miré. Busqué en su rostro algún rastro de la niña a la que le trenzaba el cabello antes de ir a la escuela. La niña a la que le curé las rodillas raspadas y a la que le pagué la universidad vendiendo hasta mis joyas cuando el negocio tuvo una mala racha. No encontré nada. Solo vi a una mujer de 50 años, amargada,
con ambición en los ojos y prisa en el alma. ¿Ni siquiera vas a entrar a saludar a tu padre?, pregunté, cambiando de táctica, buscando un último resquicio de humanidad. No quiero despertarlo y que se altere. Mañana los vendrán a buscar a las 8. Sé lista, mamá. Empaca ropa cómoda. Nada de cachivaches. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Ah, y deja las llaves sobre la mesa de la entrada antes de salir. La puerta se cerró con un clic definitivo. El sonido del motor de su auto alejándose se mezcló con el repiqueteo de la lluvia contra los cristales. Me quedé sola en la penumbra de la sala, con esa maleta roja, vacía y obscena, mirándome desde el centro de la alfombra como un ataúd abierto. Me levanté despacio. Mis huesos crujieron, pero no por la edad, sino por la tensión acumulada. Caminé hasta la habitación de Anselmo. Allí estaba él, mi compañero de batalla, respirando con ese ritmo pausado y silbante. Su rostro estaba tranquilo, ajeno a la traición que su propia sangre acababa de orquestar en la sala de estar. Le acaricié la mano, esa mano grande y callosa que ahora parecía de papel. «No te preocupes, viejo», le susurré al oído, aunque sabía que probablemente no me entendía. «No nos vamos a ir a ningún lado, menos a ver un jardín ajeno». Salí de la habitación y recorrí la casa. Mi casa. Pasé la mano por los marcos de las puertas que Anselmo había lijado y barnizado. Toqué la mesa del comedor donde celebramos tantas Navidades, donde Leticia sopló las velas de sus pasteles de cumpleaños. Cada rincón tenía una historia, cada grieta en la pared era un testimonio de nuestra resistencia, y ella quería borrarlo todo con una van y una maleta. La indignación dio paso a una claridad mental fría y afilada. Leticia tenía razón en una cosa. Anselmo le había firmado un poder general hacía 5 años, cuando el diagnóstico se hizo evidente. Lo hizo confiando en ella, creyendo que su hija velaría por nuestros intereses. «Para que no tengas que lidiar con burocracia, vieja», me había dicho él con su bondad habitual. «Qué error tan caro. Qué ingenuidad la nuestra pensar que la crianza y el amor eran garantía de lealtad». Fui a la cocina y me preparé un café. Lo tomé negro, sin azúcar, como me gustaba cuando tenía que trabajar hasta tarde haciendo los inventarios de la ferretería. Me senté frente a la maleta roja. La abrí. El interior olía a plástico nuevo. Me imaginé a mí misma doblando mis blusas, eligiendo qué fotos llevar y cuáles dejar para que terminaran en un contenedor de basura. Me imaginé la cara de los enfermeros, llevándose a Anselmo como si fuera un mueble viejo. «No», dije en voz alta. Mi voz rebotó en las paredes vacías. Me levanté y fui hacia el estudio, esa pequeña habitación al fondo del pasillo que Leticia rara vez pisaba porque le parecía polvorienta. Allí estaba el viejo escritorio de roble de Anselmo, lleno de facturas antiguas y manuales de herramientas. Pero no era eso lo que buscaba. Me acerqué a la estantería donde guardábamos las enciclopedias que nadie usaba ya. Moví los tomos de la A a la C y metí la mano en el hueco oscuro detrás de los libros. Mis dedos rozaron el metal frío de una pequeña caja de seguridad empotrada en la pared, una que habíamos instalado hacía 30 años tras un robo en el barrio y que Leticia desconocía por completo. Giré el dial. Derecha, izquierda, derecha. La combinación era la fecha de nuestra boda. El mecanismo hizo un sonido satisfactorio y la puertecita se abrió. Dentro no había joyas, ni fajos de billetes. Había papeles, documentos que Anselmo, en uno de sus últimos momentos de lucidez absoluta, antes de que la niebla lo cubriera todo, me había insistido en redactar. «Uno nunca sabe, Prudencia», me dijo aquella noche, con los ojos llorosos pero firmes. La niña ha cambiado mucho. El dinero la vuelve loca. Si algún día yo falto o no puedo decidir, quiero que tú tengas la última palabra, no ella». Saqué el sobre de Manila. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. Extraje el documento. Era una revocación de poder y constitución de patrimonio familiar, redactada por nuestro notario de confianza, el licenciado Benítez, un viejo amigo que nos debía más de un favor. El documento estipulaba claramente que, en caso de cualquier intento de traslado, venta o enajenación de bienes por parte de terceros, incluidos apoderados anteriores, la titularidad y el control absoluto de todos los activos, incluyendo la casa y las cuentas, revertían irrevocablemente a mi nombre,
anulando cualquier poder previo otorgado a Leticia. Pero faltaba algo. El documento tenía la firma de Anselmo, temblorosa pero válida, y el sello del notario. Sin embargo, había una cláusula final, una cláusula de activación de emergencia, que requería mi firma y la fecha actual para entrar en vigor y ser ejecutada inmediatamente ante el registro. Lo habíamos dejado así para no herir los sentimientos de Leticia si no era necesario, para usarlo solo como un botón de pánico. Miré el calendario en la pared. Mañana vendría la van. Mañana vendrían por nosotros. Busqué mi pluma fuente, la que usaba para firmar los cheques de la ferretería. Me senté en el escritorio de mi marido, sintiendo su presencia a mis espaldas, dándome fuerza. Ella quería guerra, murmuré, destapando la pluma. Pues guerra va a tener. Alicé el papel sobre la madera. Leí cada palabra de nuevo para asegurarme. Sí, ahí estaba todo. Con este papel, Leticia no solo perdía el poder sobre Anselmo, perdía cualquier derecho a decidir sobre nuestra casa mientras yo viviera. Y había algo más. Una segunda hoja que había olvidado. Una modificación del testamento que dejaba la legítima estricta, lo mínimo por ley, a Leticia y el resto. El resto iba a una fundación si ella intentaba incapacitarnos. El reloj marcó las 10 de la noche. La lluvia seguía cayendo, pero yo ya no sentía frío. Firmé. Escribí mi nombre, Prudencia Valdés de Montoya, con trazos firmes y grandes, ocupando el espacio, reclamando mi identidad. Puse la fecha y la hora. Luego, tomé el teléfono fijo. Sabía que era tarde, pero el licenciado Benítez siempre se quedaba trabajando hasta la madrugada. Marqué el número de su oficina privada. «Bueno», contestó una voz ronca al tercer timbrazo. «Licenciado, soy Prudencia. Perdone la hora». «¿Doña Prudencia? ¿Pasó algo con Anselmo?» «No, con Anselmo no. Es Leticia». Activó el plan. «Mañana quiere internarnos y vender la casa». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido del sonido de una silla rechinando. «Entiendo. ¿Tiene el documento a la mano?» «Lo acabo de firmar». «Bien. Escúcheme bien, Prudencia. Mañana a las 7 de la mañana estaré ahí con mi asistente y un cerrajero, por si acaso. No le abra a nadie antes de que yo llegue». ¿Me oyó? A nadie. «Aquí lo espero, licenciado». Colgué el teléfono. Una sensación de paz extraña me invadió. Miré la maleta roja en la sala. Me acerqué a ella, la cerré con fuerza y la puse de pie junto a la puerta. «Mañana te vas», le dije a la maleta, «pero te vas vacía». Apagué las luces, una por una, reclamando mi territorio en la oscuridad. Fui a la cocina, comprobé que la puerta trasera estuviera bien cerrada con doble cerrojo, y luego me dirigí al dormitorio. Me metí en la cama junto a Anselmo. Su calor era el único refugio que necesitaba. Le di un beso en la mejilla rasposa. «Descansa, viejo», le susurré. «Mañana va a ser un día muy largo, pero no vamos a ir a ningún asilo. Mañana vamos a darle una lección a nuestra hija». Cerré los ojos, pero no dormí. Mi mente repasaba el plan, afilando las palabras que diría, preparando mi postura. Durante años fui una madre comprensiva, una esposa trabajadora, una mujer mansa que evitaba el conflicto. Pero esa mujer había muerto en el momento en que esa maleta tocó el suelo de mi sala. Ahora, en la oscuridad de la habitación, solo quedaba una leona vieja protegiendo su cueva. Y Dios se apiadara de quien intentara entrar sin permiso. La noche no se hizo para dormir, sino para afilar cuchillos. O al menos, esa fue la lección que aprendí durante aquellas horas interminables mientras la lluvia golpeaba el techo de nuestra casa como un aviso de desalojo. Dicen que la vejez te vuelve frágil, que te adelgaza la piel y te ablanda el carácter. Mentira. Lo que hace la vejez es quitarte las distracciones. Cuando uno es joven, se preocupa por el qué dirán, por mantener la fiesta en paz, por ser la madre abnegada que todo lo perdona. Pero a las 3 de la mañana, sentada en la cabecera de la mesa del comedor, con el documento salvador bajo mi mano derecha y una taza de café ya frío en la izquierda, comprendí que la prudencia conciliadora había muerto. No volví a la cama después de hablar con el licenciado Benítez. Me quedé allí, en la penumbra, escuchando los ronquidos suaves de Anselmo que llegaban desde el dormitorio. Ese sonido, que tantas veces me había impedido conciliar el sueño en el pasado, ahora era mi motor. Era la prueba de que seguíamos vivos.
de que esta casa aún respiraba a nuestro ritmo. Me levanté y encendí la lámpara de pie del rincón, esa que tenía la pantalla un poco quemada por los años. Necesitaba luz, pero no demasiada. Necesitaba ver mis dominios con la claridad de un general antes de la batalla. Mi investigación, si es que podía llamarse así, comenzó en la cocina. No busqué en internet ni en registros públicos. Busqué en la basura. Recordé que Leticia, en su prisa y arrogancia, había tirado un sobre arrugado en el cesto de los desperdicios antes de irse, justo después de comerse una manzana que sacó de mi frutero sin pedir permiso. Saqué el papel manchado de café y cáscaras. Lo alicé sobre la encimera de granito. Era una notificación de embargo, no a nombre de Anselmo ni al mío, sino al de ella. Leticia Montoya Valdés. La deuda era astronómica, una cifra que me hizo boquear como un pez fuera del agua. 6 ceros. Deudas de juego, o de inversiones estúpidas, o de esa vida de apariencias que se empeñaba en mantener. Ahí estaba el motivo. No era amor, no era preocupación por nuestra salud, ni siquiera era que estorbáramos. Éramos simplemente la liquidez que ella necesitaba para no ahogarse. Nuestra casa, pagada ladrillo a ladrillo durante 40 años, era su salvavidas. Y para usarlo, necesitaba hundirnos a nosotros primero. Sentí una punzada en el pecho, pero no era dolor, era asco. Un asco profundo y visceral que terminó de secar cualquier lágrima que me quedara. «Muy bien, hija mía», murmuré, doblando el papel sucio y guardándolo en el bolsillo de mi bata. «Si quieres jugar a los números, vamos a jugar». Fui al estudio nuevamente. El documento que había firmado horas antes, esa revocación de poder, era mi escudo, pero necesitaba una espada. Abrí el último cajón del escritorio de Anselmo, el que tenía doble fondo. Allí guardábamos los libros negros. En la ferretería, Anselmo siempre llevaba 2 contabilidades, la oficial, para los impuestos, y el gestor, y la real, la que él escribía a mano en libretas de pasta dura. En esas libretas estaba la historia verdadera de nuestra familia. Pasé las páginas amarillentas hasta llegar a las fechas de hacía 10, 15 años. Ahí estaba todo. Préstamo a Leticia para el coche. No devuelto. Pago de la fianza del apartamento de Leticia. Regalo. Dinero para el divorcio de Leticia. A fondo perdido. Anselmo lo había anotado todo con su caligrafía picuda y ordenada. Sumé las cifras mentalmente. Si descontábamos la inflación, Leticia ya se había gastado su herencia 2 veces. No nos debía respeto, nos debía dinero. Y mucho. Encontré algo más entre las páginas de una libreta de 2018. Una carta, escrita por mi esposo cuando el Alzheimer apenas empezaba a mordisquearle la memoria. Estaba dirigida a mí. Prudencia, mi vida. Si estás leyendo esto, es porque ya no sé quién soy o porque ya no estoy. La niña no anda bien. Tiene mucha ambición y poca paciencia. No dejes que te quite el mando. Tú construiste este imperio de tornillos tanto como yo. Tú eres la jefa. Si se pone difícil, usa la cuenta del Banco del Sur. La clave es tu cumpleaños. No se lo digas a nadie. Te quiere tu viejo. La cuenta del Banco del Sur. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Lo había olvidado por completo. Hacía años, cuando el negocio estaba en su apogeo, abrimos una cuenta de ahorros en una sucursal que ya ni existía en el barrio, para tener un colchón en caso de catástrofe. Nunca la tocamos. Con los intereses compuestos de 2 décadas, esa cuenta debía tener suficiente dinero para pagar enfermeras privadas, cuidados en casa y hasta un viaje a Europa si nos daba la gana. No necesitábamos la caridad de Leticia, no necesitábamos que vendiera la casa para pagar nuestra manutención. Éramos ricos, no millonarios de yate, pero sí ancianos solventes que podían pagarse su propia dignidad. Ese descubrimiento cambió mi postura física. Enderecé la espalda. Mis vértebras crujieron, alineándose con mi nueva realidad. Ya no era la viejita asustada que esperaba la van. Era la dueña de la casa, la socia mayoritaria de la sociedad conyugal, la matriarca. Pasé el resto de la madrugada ejecutando una limpieza silenciosa y metódica. No limpié el polvo, limpié mi vida. Fui a mi armario. Saqué los vestidos grises y marrones que Leticia siempre decía que eran apropiados para mi edad. Los tiré al suelo. Busqué al fondo, donde guardaba la ropa de las ocasiones especiales.
Saqué un traje sastre de lana azul marino, impecable, que usé para la boda de una sobrina hacía 5 años. Saqué una blusa de seda color crema. Saqué mis zapatos de tacón bajo pero firmes, de cuero bueno. Me vestí despacio frente al espejo de cuerpo entero. Vi mi piel arrugada, mis manos con manchas de la edad, mi cabello blanco que solía llevar recogido en un moño descuidado. Me solté el pelo y lo cepillé 100 veces, como hacía mi madre. Lo trencé en una corona digna, sujeta con horquillas de carey. Me maquillé. Un poco de rubor para quitar la palidez de la noche en vela. Y pintalabios. Rojo. No un rojo escandaloso, sino un rojo ladrillo, serio y contundente. Me colgué el collar de perlas que Anselmo me regaló cuando nació Leticia. Pesaba. Ese peso me recordó mi responsabilidad. No podía fallarle a mi marido. No podía permitir que lo sacaran de su cama como a un bulto para llevarlo a morir entre extraños. A las 6 de la mañana, la casa olía a café recién hecho y a pan tostado. Entré en la habitación. Anselmo estaba despierto, mirando el techo con esa expresión vacía que a veces me partía el alma. Pero hoy no. Hoy lo vi como lo que era, mi protegido. «Buenos días, guapo», le dije con voz fuerte y clara, nada de susurros de lástima. «Hoy tenemos visitas, vamos a ponerte elegante». Lo lavé con esponja y agua tibia, con la paciencia de quien restaura una obra de arte. Lo afeité con su navaja clásica, con cuidado de no cortarle la piel de papel. Le puse su camisa de los domingos, la blanca almidonada, y su chaleco de punto. Le peiné los 4 pelos blancos que le quedaban y le rocié su loción de sándalo. «¿A dónde vamos?», preguntó él de repente, con un destello de lucidez que duró apenas un segundo. «A ninguna parte, Anselmo. Nos quedamos aquí, pero vamos a recibir a la visita de pie». Lo senté en su silla de ruedas, la que usábamos para salir al porche, y lo llevé a la sala. Lo coloqué presidiendo la estancia, frente a la puerta, pero a una distancia prudente. Le puse una manta de cuadros sobre las piernas para que no tuviera frío. «Tú solo mírame a mí, viejo. Pase lo que pase, tú tranquilo». A las 7 en punto, el timbre sonó 2 veces. Secas, profesionales. Miré por la mirilla. No era la van. Era el licenciado Benítez. Abrí la puerta. El hombre, casi tan viejo como nosotros, pero con la mente afilada como una cuchilla, se quitó el sombrero de fieltro al verme. Venía acompañado de un joven alto con una maleta de cuero, su asistente, y de un hombre robusto con herramientas en el cinturón, el cerrajero. «Doña Prudencia», dijo Benítez, y sus ojos se abrieron ligeramente al ver mi aspecto. Esperaba encontrar a una anciana derrotada en camisón. Se encontró con la dueña de la ferretería vestida para la guerra. «Se ve usted indomable. Pase, licenciado, el café está listo». Nos sentamos en la mesa del comedor. Desplegué los papeles, la revocación firmada, la notificación de embargo de Leticia que rescaté de la basura y la libreta negra de Anselmo. Benítez revisó todo en silencio. Se ajustó las gafas bifocales una y otra vez. El único sonido era el rasgueo de su pluma tomando notas y el tic-tac del reloj de péndulo, que ahora parecía marcar una cuenta regresiva. «Esto del embargo cambia las cosas», dijo Benítez, levantando la vista. Su voz era grave, cavernosa. «Ya no es solo una cuestión de preferencia o de poder notarial. Esto demuestra mala fe, conflicto de intereses. Ella quiere vender para cubrir sus deudas, no para el beneficio de ustedes. Con esto, Prudencia, no solo anulamos el poder, podemos solicitar una orden de alejamiento patrimonial. Podemos blindar la casa de tal manera que ella no pueda tocar ni un ladrillo hasta que ustedes falten, y ni siquiera entonces si activamos la cláusula de la fundación». «Hágalo», dije. La palabra salió de mi boca como un disparo. «¿Está segura? Esto romperá la relación con su hija para siempre. No habrá vuelta atrás». Miré hacia la sala, donde Anselmo dormitaba en su silla de ruedas, ajeno a todo, oliendo a sándalo y limpieza. Pensé en la maleta roja vacía junto a la puerta. Pensé en el jardín del asilo. Pensé en mi hija mirándome por encima del hombro, sin quitarse los zapatos mojados sobre mi alfombra persa. Esa relación se rompió ayer, licenciado, cuando ella decidió que nosotros sobrábamos en nuestra propia vida. Yo no soy una carga, soy su madre, y si ella olvidó lo que eso significa, yo se lo voy a recordar. Benítez asintió.
una sonrisa torcida y satisfecha asomando bajo su bigote gris. «Bien, Fermín», le dijo al cerrajero, «empiece con la puerta trasera. Quiero cerrojos nuevos en todas las entradas, de los de seguridad industrial. ¿Y tú, muchacho?», señaló a su asistente. «Prepara la grabadora y la cámara de video. Vamos a documentar la visita». «¿Video?», pregunté. «Sí. Si ella intenta alegar que usted está senil o que fue coaccionada, el video demostrará que usted está en pleno uso de sus facultades y ejerciendo su voluntad. Vamos a grabar la lectura del acta. Será instructivo». Faltaban 15 minutos para las 8. La lluvia había cesado, dejando un cielo gris plomo, pesado y estático. Me senté en mi sillón, al lado de Anselmo. Crucé las piernas con elegancia. Puse mis manos sobre el regazo, entrelazando los dedos para que no se notara el ligero temblor que, a pesar de todo mi coraje, me recorría los nervios. La maleta roja seguía allí, en medio de la sala, un monumento a la traición. Me levanté un momento, fui a la cocina, tomé las llaves de la casa, el juego que Leticia me había exigido dejar sobre la mesa, y las metí en mi sujetador, pegadas a mi piel, calientes y seguras. «Nadie me echa de mi casa», susurré para mí misma. «Nadie». Entonces lo oímos, el sonido de un motor diésel pesado acercándose por la calle. No era el coche deportivo de Leticia, era algo más grande. Frenos de aire comprimido chirriaron frente a nuestra entrada. Miré a Benítez. Él asintió desde la esquina de la sala, donde se había colocado como una sombra protectora. Miré a Anselmo. Miré a la puerta. Durante años fui mansa, una mujer que evitaba levantar la voz para no molestar, que servía el plato más grande a los demás y se quedaba con las sobras. Pero esa mujer ya no existía. Se había ido con la lluvia de anoche. La mujer que esperaba sentada en ese sillón tenía el corazón de hierro forjado y la memoria de un elefante. Oí el golpe de la puerta de la van al cerrarse. Oí los tacones de Leticia repiqueteando en el sendero de entrada, rápidos, impacientes, dueños del mundo. Oí cómo metía su llave en la cerradura. La manija giró. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y húmedo. «¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya llegó el transporte!», gritó Leticia desde el umbral, sin entrar todavía, haciendo señas a 2 enfermeros corpulentos que venían detrás de ella. «Vamos, que no tenemos todo el día». Tomé aire, llenando mis pulmones con el oxígeno de mi hogar, de mi historia, de mi verdad. No me moví. Solo clavé mis ojos en los suyos y esperé a que ella se diera cuenta de que la anciana indefensa que había dejado ayer se había convertido en una pared de concreto. La trampa estaba puesta, y ella acababa de poner el pie justo en el centro. La entrada de Leticia fue tal y como me la había imaginado durante mi vigilia nocturna. Una invasión, no una visita. No pidió permiso, no tocó el timbre una segunda vez, simplemente empujó la hoja de madera noble con el hombro, como si fuera la dueña de un local en liquidación. El aire frío de la mañana se coló detrás de ella, trayendo consigo el olor a asfalto mojado y a tubo de escape. Detrás de mi hija entraron 2 hombres corpulentos vestidos con uniformes blancos que les quedaban demasiado ajustados. No parecían enfermeros dedicados a la geriatría, parecían cargadores de mudanzas disfrazados de sanidad. Tenían esa mirada aburrida y mecánica de quien cobra por bulto, sin importar si el bulto es una caja de libros o un anciano con Alzheimer. Me quedé sentada en mi sillón, con la columna recta y las manos cruzadas sobre el regazo, observando la escena como quien mira una obra de teatro de mala calidad desde un palco privado. Anselmo, a mi lado, parpadeó ante la luz grisácea que entraba por la puerta abierta, pero permaneció en su silencio habitual, protegido por la manta de cuadros y por mi presencia. «Por Dios, mamá», exclamó Leticia nada más verme, cerrando la puerta con el pie. «¿Qué haces vestida así? Te dije ropa cómoda. Eso es un traje sastre. ¿Crees que vas a una boda?» Su voz rebotó en las paredes de la sala, estridente y molesta. Se acercó a mí, pero se detuvo a medio camino al notar que yo no me inmutaba. No me levanté para saludarla. No sonreí. No mostré el miedo de sierva asustada que ella esperaba encontrar. «Buenos días, Leticia», dije. Mi voz sonó grave,
mucho más joven que mis 78 años. Era la voz que usaba para negociar con los proveedores difíciles en la ferretería. «Tienes barro en los zapatos. Otra vez». Ella miró la alfombra, resopló y agitó la mano en el aire, restándole importancia a mi comentario como si fuera el desvarío de una vieja maniática. «No tenemos tiempo para tus manías de limpieza, mamá. La van está en doble fila y estos señores cobran por hora de espera». Se giró hacia los hombres de blanco y chasqueó los dedos, un gesto vulgar que jamás aprendió en esta casa. «Ustedes vayan por el señor. Está en la silla. Cuidado con los escalones del porche. Y tú, mamá, agarra tu maleta». Los dos hombres dieron un paso adelante. Sus suelas de goma chirriaron sobre la madera encerada. «Un momento», dije. No grité, no alcé la voz. Simplemente solté esas dos palabras con el peso de una sentencia judicial. Los hombres se detuvieron, confundidos, mirando alternativamente a mi hija y a mí. Había algo en mi tono, una autoridad antigua y reposada, que el uniforme blanco no les permitía ignorar. «¿Qué pasa ahora?». Leticia se pasó una mano por el cabello teñido de rubio ceniza, visiblemente alterada. Miró su reloj de pulsera, un aparato caro y ostentoso que probablemente había pagado con el dinero que nos debía. «Mamá, el ingreso está programado para las 8:30. Si llegamos tarde, pierden el turno del desayuno y papá se pone insoportable cuando tiene hambre». «Siéntate, Leticia», ordené, señalando el sofá frente a mí. «No me voy a sentar. Nos vamos». «Ya. He dicho que te sientes». Hubo un silencio espeso. Anselmo soltó un suspiro largo y gutural, como si subrayara mi mandato. Leticia me miró a los ojos y por primera vez desde que entró, vio algo que la desconcertó. Quizás fue el maquillaje impecable, o las perlas, o la ausencia total de temblor en mis manos. Fuera lo que fuera, la hizo vacilar. 5 minutos, masculló, dejándose caer en el borde del sofá sin quitarse el abrigo, como quien hace una concesión enorme. «Solo 5 minutos». Hice un gesto sutil con la cabeza a los enfermeros. «Esperen afuera, por favor». Los hombres miraron a Leticia. Ella asintió con brusquedad, irritada por mi control de la situación. «Esperen en la entrada, pero no se vayan lejos». Cuando la puerta se cerró de nuevo y nos quedamos los tres solos, mi marido, mi hija y yo, el ambiente cambió. Ya no era una urgencia médica, era un juicio. Pero Leticia, en su arrogancia, pensaba que ella era la juez, cuando en realidad era la acusada. «A ver, mamá, ¿cuál es el drama de hoy?», preguntó, sacando su teléfono y tecleando algo rápidamente, probablemente un mensaje a su agente inmobiliario. «¿Te estás arrepintiendo? Ya firmamos los papeles del centro, no hay reembolso. Es un lugar precioso, de verdad. Tienen actividades. Bingo, clases de baile». La dejé hablar. La dejé llenar el silencio con sus mentiras piadosas. Mientras ella parloteaba sobre las bondades de el reposo, yo la observaba. Veía las ojeras mal cubiertas con corrector. Veía el ligero temblor en su pierna derecha, ese tic nervioso que tenía desde niña cuando ocultaba una travesura. Veía la desesperación de una mujer ahogada en deudas que veía en nosotros su única tabla de salvación. «¿Y el jardín?», pregunté suavemente, interrumpiéndola. «Dijiste que tenía un jardín grande». Leticia parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Sí, claro, enorme, con rosales y bancos. A papá le va a encantar sentarse ahí a tomar el sol». «¿Y tú vas a ir a visitarnos a ese jardín?». «Por supuesto, mamá. Todos los fines de semana». La mentira salió de su boca tan fluida como el agua sucia. «Llevaré a los niños cuando no tengan fútbol. Pero ahora necesitamos irnos. La casa necesita quedarse vacía hoy mismo». «¿Hoy mismo?», me hice la ingenua, inclinando ligeramente la cabeza. «Pensé que la ibas a arreglar poco a poco». Leticia se tensó. Guardó el teléfono en el bolsillo de su abrigo y evitó mi mirada. «Sí, bueno, los contratistas vienen hoy a evaluar. Humedades, tuberías, ya sabes. Es mejor que no haya nadie estorbando. Es por seguridad». Ahí estaba, estorbando. Esa era la palabra clave. No éramos sus padres. Éramos estorbos de carne y hueso en una propiedad de ladrillo y cemento. Me levanté despacio. Alicé mi falda de lana azul marino. Caminé hacia la ventana y descorrí la cortina un poco más. La luz de la mañana iluminó la maleta roja que seguía de pie junto a la puerta,
acusadora. Es curioso, Leticia, dije, dándole la espalda para mirar la calle vacía. Anoche me puse a hacer cuentas. ¿Cuentas? Su voz sonó afilada, alerta. Mamá, deja eso. Tú ya no estás para preocuparte por números. Para eso estoy yo. Para eso tengo el poder. Me giré lentamente. Sí, el poder. Ese papel que Anselmo firmó cuando todavía sabía atarse los zapatos. Caminé hacia la mesa del centro, donde había dejado intencionadamente la libreta negra de contabilidad de mi esposo, cerrada, pero visible. ¿Sabes? Recordé que la ferretería nos dejó buenos ahorros, y recordé también cuánto te ayudamos a lo largo de los años. El coche, el divorcio, el apartamento en la playa que tuviste que vender. Leticia se puso de pie de un salto. Su cara se había endurecido. La máscara de hija preocupada se estaba resquebrajando por segundos. Eso es pasado. Sacar trapos sucios ahora no viene al caso. Lo hice por la familia. Y ahora estoy haciendo esto por la familia. Señaló a Anselmo con un dedo acusador. Míralo. No sabe ni dónde está. Necesita cuidados profesionales que tú no puedes darle. Eres una anciana, mamá. Acepta tu realidad. Mi realidad, repetí saboreando las palabras. Mi realidad es que tengo 78 años, no estupidez crónica. Leticia bufó y caminó hacia la maleta roja. Se acabó la charla. Si no quieres venir por las buenas, vendrás por las malas. Tengo la ley de mi lado. Soy la tutora legal. Agarró el asa de la maleta y tiró de ella con fuerza, esperando sentir el peso de toda mi ropa y mis recuerdos. La maleta se levantó del suelo con una facilidad ridícula. Casi golpea a Leticia en la pierna por la inercia del tirón. Era una cáscara vacía, aire envuelto en plástico rojo. Leticia se quedó congelada, sosteniendo la maleta en el aire. La soltó y ésta cayó con un sonido hueco y burlón. «Está vacía», susurró. Luego me miró con una furia que me heló la sangre. «¿No empacaste? Te dije claramente que empacaras». «No tengo nada que empacar, hija, porque no me voy a ir». La cara de Leticia pasó del rojo al blanco en un segundo. Dio 2 pasos hacia mí, invadiendo mi espacio personal, usando su altura y su juventud para intimidarme. «Escúchame bien, anciana», siseó, y ahí desapareció el mamá para siempre. «No tienes opción. Vendí la casa, o mejor dicho, firmé un precontrato. Los compradores vienen a las 12. Tienen que encontrar esto vacío. Ya me gasté el anticipo. ¿Entiendes? No hay vuelta atrás. Si no se van, me demandan. Y si me demandan, voy a la cárcel por estafa. Así que vas a agarrar a papá, te vas a subir a esa maldita van y te vas a morir tranquila en el asilo mientras yo arreglo el desastre que es mi vida». La confesión colgó en el aire, brutal y definitiva. Ya no había dudas ni suposiciones. Ella misma se había puesto la soga al cuello. Sentí una tristeza infinita, no por mí, sino por ella. Por lo vacía que debía estar su alma para vender a sus padres por un anticipo. Pero la tristeza duró un instante. Fue reemplazada rápidamente por el acero de mi resolución. «Así que ya te gastaste el dinero», dije, manteniendo la voz nivelada. «Y necesitas que desaparezcamos para que el banco no se entere de que la casa no es tuya para venderla. La casa es mía en todo, menos en el papel», escupió ella. «Ustedes ya vivieron. Ahora me toca a mí». Se giró hacia la puerta y la abrió de golpe. «¡Entren!», gritó a los hombres. «¡Llévenselos! ¡A la fuerza si es necesario! Ella está senil, no sabe lo que dice». Los 2 hombres entraron, esta vez con menos dudas. El dinero manda, y Leticia seguramente les había prometido una propina generosa. Uno de ellos se dirigió hacia mí, extendiendo los brazos como si fuera a arrear ganado. El otro fue directo a la silla de ruedas de Anselmo. «No toquen a mi marido», advertí. «Señora, por favor, no lo haga difícil», dijo el hombre que venía hacia mí. Tenía aliento a tabaco rancio. «Es por su bien. Su hija tiene los papeles». «Mi hija no tiene nada», repliqué, retrocediendo un paso, no por miedo, sino para ganar ángulo. El hombre puso una mano sobre mi hombro. Fue un toque firme, condescendiente, el tipo de contacto físico que se usa para dominar sin golpear. «Vamos, abuela, camine». En ese instante, el tiempo se dilató. Sentí el peso de la mano del extraño sobre la tela de mi traje sastre. Vi a Leticia al fondo,
sonriendo con triunfo, creyendo que había ganado, que la fuerza bruta y su supuesta autoridad legal eran suficientes para doblar mi voluntad. Vi a Anselmo agitarse en su silla, percibiendo la amenaza, sus manos temblorosas aferrando la manta. Fue suficiente. Me sacudí la mano del hombre con un movimiento brusco y violento que lo tomó por sorpresa. «¡He dicho que no me toque!», grité, y esta vez mi voz fue un trueno que hizo vibrar los cristales de la vitrina. «Nadie saca a mi marido de esta casa». «¡Agárrenla!», chilló Leticia. «¡Está histérica! ¡Inyéctenle algo!». El hombre volvió a abalanzarse sobre mí, pero yo ya no estaba indefensa. Había retrocedido hasta quedar alineada con el pasillo, justo donde la sombra se comía la luz de la sala. «¡Ahora!», grité hacia la penumbra del pasillo. No fue una súplica, fue una orden de ataque. El sonido que siguió no fue el de mis huesos rompiéndose, ni el de Anselmo llorando. Fue el sonido metálico y seco de una puerta lateral abriéndose y pasos firmes, pesados, entrando en escena. «¡Alto ahí!», tronó una voz masculina y autoritaria desde el fondo del pasillo. Leticia y los enfermeros se giraron de golpe. El licenciado Benítez salió de las sombras, caminando con la parsimonia de quien sabe que tiene el arma más grande en la habitación. No venía solo. Su asistente sostenía una cámara de video en alto, con la luz roja de grabación parpadeando como un ojo acusador. Y detrás de ellos, el cerrajero, un hombre que parecía más un luchador retirado que un técnico, se cruzó de brazos bloqueando el acceso a las habitaciones. «¿Quién diablos es usted?», preguntó Leticia, con la voz temblorosa por primera vez. «Soy el abogado de la señora Prudencia y del señor Anselmo», dijo Benítez, ajustándose las gafas y avanzando hasta el centro de la alfombra, interponiéndose entre los enfermeros y nosotros. «Y ustedes, caballeros, están cometiendo un delito de allanamiento de morada, intento de secuestro y agresión a personas vulnerables. Todo esto está siendo grabado y transmitido en vivo a un servidor externo». Los enfermeros soltaron a Anselmo como si quemara. Retrocedieron con las manos en alto, mirando a la cámara con pánico. Sabían que perderían sus licencias, o algo peor, si esto llegaba a un juez. «¡Esto es ridículo!», intentó defenderse Leticia, aunque su cara estaba cenicienta. «Yo soy la tutora, tengo un poder notarial. Ellos son unos incapaces». «Tenía», corregí yo. Di un paso al frente, recuperando mi lugar en el centro de mi sala, junto a mi abogado, junto a mi marido. Me sentí crecer 3 centímetros. «Tenías un poder, Leticia. Pasado». Benítez sacó de su maletín de cuero el documento que habíamos firmado horas antes, con el sello fresco y la tinta aún brillante bajo la luz de la mañana. «Acta de revocación de poderes y medidas cautelares de protección patrimonial», leyó Benítez con voz solemne. «Firmada, sellada y registrada electrónicamente a las 8:01 de la mañana de hoy. Usted, señora Leticia, no tiene autoridad sobre nada en esta casa, ni sobre los bienes, ni sobre las personas. De hecho, si no sale de esta propiedad en los próximos 3 minutos, la policía, que ya está en camino, la sacará por la fuerza». Leticia miró el papel, me miró a mí, miró la maleta vacía. Su cerebro intentaba procesar el cambio de realidad. Había entrado como dueña y señora, y ahora era una intrusa. Pero la ambición es una droga potente, y ella estaba demasiado enganchada para rendirse tan rápido. «No pueden hacer esto», balbuceó, sus ojos inyectados en rabia y lágrimas de frustración. «Ya vendí la casa, tengo el dinero. Si no entrego la casa hoy me matan. Debo mucho dinero a gente muy mala, mamá». Se lanzó hacia mí, no para pegarme, sino para suplicar, cayendo de rodillas sobre la alfombra que había ensuciado. «Mamá, por favor, es mi vida. Ayúdame, solo firma. Firma y vete al asilo, por favor, te lo suplico». La miré desde arriba. Esa mujer arrodillada, llorando por su propia piel, dispuesta a sacrificar la mía para salvarse, ya no era la niña que yo había criado. Era un extraño, un parásito que había consumido todo el amor que teníamos hasta dejar solo el hueso. Mi corazón, que pensé que se rompería, permaneció intacto, frío, duro. Me agaché ligeramente, no para consolarla, sino para que me escuchara bien, para que no perdiera ni una sílaba de mi sentencia. «Te ayudé toda la vida, Leticia. Te di todo. Y tú me trajiste una maleta y una van para tirarme a la basura.
Me enderecé y miré al abogado. Licenciado, proceda. Quiero que estos extraños salgan de mi casa. Ahora. El silencio se rompió cuando las sirenas de la policía empezaron a oírse a lo lejos, acercándose como una promesa de justicia. Leticia levantó la cabeza y me miró con odio puro, el odio de quien ha sido descubierto. «Te vas a arrepentir, vieja bruja», susurró. «Te vas a morir sola aquí adentro». Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, triste, pero victoriosa. «Puede ser, hija, pero moriré en mi casa, en mi cama y con mi dignidad intacta. Y tú te vas a ir con las manos tan vacías como esa maleta». Miré a los enfermeros, que ya estaban reculando hacia la puerta abierta. «Llévense su maleta», les dije, «y llévense a mi hija. Aquí ya no vive nadie con ese apellido». La trampa se había cerrado. El golpe había sido dado. Ahora solo quedaba ver los escombros y empezar a reconstruir sobre ellos. Anselmo, en su silla, me buscó con la mano. Se la tomé con fuerza. Estábamos solos contra el mundo otra vez, como al principio. Y eso, descubrí, era todo el poder que necesitaba. Las sirenas cortaron el aire de la mañana como una navaja afilada rasgando tela vieja. No eran un sonido de auxilio, sino de sentencia. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Leticia, dejando tras de sí una palidez cerosa, enfermiza, que contrastaba grotescamente con el rubor artificial de sus mejillas y el brillo de sus joyas. 2 oficiales de policía entraron por la puerta que mi hija había dejado abierta de par en par, esa misma puerta que ella pretendía cerrar tras de mí para siempre. Eran jóvenes, con uniformes impecables y rostros serios. Detrás de ellos, la luz gris del día parecía juzgar la escena. Una anciana erguida como una torre de vigilancia, un abogado con papeles en mano, un anciano en silla de ruedas y una mujer de mediana edad arrodillada, destilando odio y miedo a partes iguales. «¿Quién solicitó la unidad?», preguntó el oficial más alto, recorriendo la sala con la mirada. Sus ojos se detuvieron un instante en los 2 enfermeros corpulentos que intentaban hacerse invisibles contra la pared del vestíbulo. «Fui yo, oficial», dijo el licenciado Benítez, dando un paso al frente con esa calma burocrática que tanto irritaba a los culpables. «Soy el representante legal de los señores Montoya. Estamos ante un caso de allanamiento de morada, intento de privación ilegal de la libertad y abuso de confianza, agravado contra personas de la tercera edad». Leticia se puso de pie de un salto, como impulsada por un resorte oxidado. Se alisó la falda con manos temblorosas, intentando recomponer esa fachada de mujer exitosa que se le estaba desmoronando a pedazos. «¡Eso es mentira!», chilló, su voz subiendo una octava, rozando la histeria. «Soy su hija. Soy su tutora legal. Estos señores son mis padres y están enfermos. Ella…», me señaló con un dedo acusador, cuya uña perfectamente manicurada temblaba. «Ella tiene demencia senil. No sabe lo que dice. Se pone agresiva. Solo intento llevarlos a un lugar seguro». El oficial miró a Leticia y luego me miró a mí. Yo no me moví, no parpadeé. Mantuve la barbilla alta, las manos entrelazadas sobre mi regazo y la mirada fija en él. No necesitaba gritar. La dignidad no grita, la dignidad espera. «Señora», se dirigió a mí el policía, «¿es cierto lo que dice esta mujer? ¿Usted consiente este traslado?». «Me llamo Prudencia Valdés», respondí. Mi voz salió clara, resonante, llenando cada rincón de la sala que Anselmo y yo habíamos construido. «Tengo 78 años. Mis piernas fallan a veces, oficial, y mi vista ya no es la de un lince, pero mi cabeza está más lúcida que la de mi hija. No consiento ningún traslado. No he solicitado ninguna asistencia. Y esa mujer, aunque me duela en las entrañas decirlo, ya no tiene ninguna autoridad en esta casa». Benítez le entregó la carpeta al oficial. «Aquí tiene la revocación de poderes, notariada y registrada esta misma mañana. Y aquí tiene una copia de la denuncia preventiva que interpusimos digitalmente hace 30 minutos, cuando la señora Leticia intentó forzar a mis clientes a subir a un vehículo contra su voluntad». El policía revisó los documentos. El silencio en la sala era espeso, cargado de electricidad estática. Se oía la respiración agitada de Leticia y el leve silbido del pecho de Anselmo. «Señora», dijo el oficial girándose hacia Leticia y cambiando su tono de cortesía a autoridad, «estos papeles están en orden.
Usted no tiene potestad aquí. Le voy a pedir que se retire inmediatamente. Y a ustedes también, añadió, mirando a los enfermeros. A menos que quieran acompañarnos a la comisaría por complicidad en un secuestro. Los enfermeros no esperaron una segunda advertencia. Nosotros solo somos empleados de transporte, jefe. La señora nos contrató. No sabíamos nada de esto, balbuceó uno de ellos, y ambos salieron disparados hacia la van, abandonando a Leticia a su suerte con la rapidez de las ratas que huyen de un barco en llamas. Leticia se quedó sola en el centro de la alfombra persa. Miró a la puerta por donde habían huido sus cómplices. Miró al abogado que la grababa. Y finalmente, me miró a mí. Fue entonces cuando la vi transformarse. La máscara de hija preocupada cayó por completo, y debajo apareció la verdadera Leticia. Una mujer acorralada, devorada por las deudas y la codicia. Sus facciones se endurecieron, sus labios se contrajeron en una mueca de desprecio puro. Ya no había súplicas, solo veneno. «¡Eres una egoísta!», gritó, avanzando un paso hacia mí, ignorando al policía que puso una mano en su cinturón. «Tienen dinero pudriéndose en el banco y yo estoy ahogada». «¿Ahogada, mamá? ¿De qué les sirve esa cuenta del Banco del Sur? Se van a morir y se lo van a llevar a la tumba. Yo lo necesito ahora». La mención de la cuenta del Banco del Sur fue el golpe de gracia. Hasta ese momento, yo había mantenido la esperanza, una esperanza estúpida y maternal, de que ella no supiera de ese dinero, de que su avaricia fuera solo por la casa, pero lo sabía. Había estado escarbando, investigando, esperando el momento justo para saquearnos. Me levanté del sillón. Fue un movimiento lento, doloroso para mis articulaciones, pero necesario. Caminé hasta quedar frente a ella, separadas solo por 1 metro de aire viciado. «Así que lo sabías», dije en voz baja, casi un susurro. «No viniste por nuestra salud, no viniste porque la casa se estuviera cayendo. Viniste porque descubriste la cuenta de ahorros». «¡Es mi herencia!», escupió ella con los ojos desorbitados. «Tengo derecho a ella. Papá trabajó para eso. Tu padre trabajó para tener una vejez digna, no para pagar tus deudas de juego, ni tus caprichos de niña rica que nunca supo lo que cuesta un tornillo», repliqué, sintiendo cómo la ira fría me subía por la columna vertebral. «Te dimos todo, Leticia. Te pagamos la universidad que no terminaste. Te pagamos la boda que duró 2 años. Te pagamos el coche que chocaste». Me giré hacia la mesa y tomé la libreta negra de contabilidad. La abrí en la página marcada. «Tengo aquí apuntado cada centavo que te hemos dado en los últimos 20 años». Levanté el cuaderno para que ella lo viera, para que las cifras escritas con la mano temblorosa de su padre la golpearan en la cara. «Suma más que el valor de esta casa. Tú ya te cobraste tu herencia, hija. Te la cobraste en vida y te la gastaste». Leticia miró el cuaderno como si fuera un objeto maldito. Su arrogancia vaciló un instante, pero su desesperación era más fuerte. «Eso no importa. Necesito el dinero hoy. Esos hombres no esperan. Si no les pago, me van a hacer daño. Mamá, por favor». Su voz se quebró, oscilando entre la amenaza y el llanto. «¿Prefieres ver a tu hija muerta antes que soltar unos cuantos miles de pesos?» Esa era su carta final, el chantaje emocional definitivo, la amenaza velada de que su sangre correría por mis manos si no cedía. En otro tiempo, la prudencia de hace una semana habría corrido a firmar un cheque, temblando de miedo por su niña. Pero miré a Anselmo. Lo vi allí, indefenso, dependiente de mí. Si yo le daba ese dinero a Leticia, si vendía la casa, ¿qué sería de él? ¿Quién lo cuidaría cuando el dinero se esfumara en las manos rotas de mi hija? Ella nos abandonaría en ese asilo barato y nunca más volvería. Anselmo moriría solo, rodeado de extraños, y yo moriría de culpa. Mi deber era con él, con el hombre que nunca me falló, no con la mujer que nos veía como un cajero automático. «Prefiero verte viva y trabajando, Leticia», dije, cerrando el cuaderno con un golpe seco. «Prefiero verte asumiendo tus errores por primera vez en tu vida. No voy a pagar tus deudas. No voy a vender mi casa. Y no voy a permitir que uses a tu padre como moneda de cambio». «Oficial». Leticia se giró hacia el policía, desesperada. «Están incapacitados. Ese dinero es parte del patrimonio familiar. Tengo derecho a gestionarlo». El oficial negó con la cabeza, con una expresión de disgusto que no se molestó en ocultar.
Señora, esto es propiedad privada. La dueña le ha pedido que se vaya. Si tiene reclamos de herencia, búsquese un abogado y vaya a un juzgado civil. Pero ahora mismo usted está perturbando la paz. Tiene un minuto para salir o la saco esposada. Leticia se quedó paralizada. La realidad le cayó encima como una losa de concreto. No había van, no había asilo, no había venta de la casa. Y lo peor para ella, no había dinero. Me miró una última vez. Sus ojos ya no tenían brillo, solo un abismo oscuro de rencor. «Me las vas a pagar», susurró, tan bajo que solo yo pude oírla. «Cuando papá muera, cuando tú estés sola y no puedas ni limpiarte el culo, te vas a acordar de este día, y voy a venir, y te voy a dejar pudrirte». Sentí un escalofrío, pero no retrocedí. Metí la mano en el escote de mi vestido y saqué las llaves de la casa. Esas llaves que ella me había exigido dejar sobre la mesa. Las apreté en mi puño hasta que el metal se me clavó en la carne. «Dame tu llave, Leticia», ordené. «¿Qué?» «La llave de esta casa. La copia que te dimos hace 10 años por si había una emergencia. La emergencia ya pasó. Y tú eres el desastre. Dámela». Ella dudó. Benítez dio un paso al frente, haciendo sonar los papeles. El policía puso una mano en el hombro de Leticia, empujándola suavemente hacia la salida. Con un gesto de furia impotente, Leticia metió la mano en su bolso de diseñador, rebuscó entre cosméticos y carteras de piel, y sacó un llavero con un pompón ridículo. Desenganchó la llave de bronce y la tiró al suelo, a mis pies. El sonido del metal golpeando la madera fue el punto final de nuestra relación. «Quédate con tu maldita casa», dijo, con la voz rota por el llanto de la derrota. «Espero que te atragantes con ella». Se dio la media vuelta y caminó hacia la puerta. Sus tacones, que habían entrado repiqueteando con autoridad, ahora sonaban erráticos, torpes. Al pasar junto a la maleta roja vacía, le dio una patada. La maleta salió despedida y golpeó la pared, dejando una marca negra en la pintura blanca. Fue su último acto de vandalismo, su última huella en un hogar que ya no le pertenecía. Salió al porche. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris. La vi subir a su coche deportivo, ese que probablemente también debía al banco. Arrancó el motor con un rugido innecesario y salió quemando llanta, sin mirar atrás, sin despedirse de su padre, sin un gramo de remordimiento. Cuando el sonido de su motor se desvaneció en la distancia, el silencio regresó a la casa. Pero era un silencio diferente. No era el silencio temeroso de la noche anterior. Era un silencio limpio. El silencio que queda después de una tormenta fuerte que se lleva las ramas muertas. El oficial de policía se quitó la gorra. «Lo siento mucho, señora Prudencia. Es duro cuando es la propia familia. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, oficial», respondí, aunque sentía que las piernas me temblaban ahora que la adrenalina bajaba. «Gracias por venir». Benítez se acercó y me puso una mano en el hombro. «Lo hizo usted muy bien, Prudencia. Extraordinariamente bien. Ahora necesitamos cambiar esas cerraduras inmediatamente». «Fermín», llamó al cerrajero, que había observado todo desde la sombra con los ojos abiertos como platos. «Empieza ya. Quiero cerrojos de seguridad en todas las puertas». «¿Y tú?», le dijo a su asistente. «Descarga ese video y guárdalo en 3 nubes diferentes. Esa es nuestra póliza de seguro». Me dejé caer en el sofá. Sentí el agotamiento físico caer sobre mí como una manta pesada. Mis 78 años se hicieron presentes de golpe. Me dolía la espalda, me dolían las manos, me dolía el alma. Miré a Anselmo. Seguía en su silla de ruedas, con la manta de cuadros sobre las rodillas. Parecía ajeno a todo, perdido en su mundo de neblina. Pero entonces hizo algo que me detuvo el corazón. Giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos, normalmente velados por la enfermedad, tuvieron un destello de claridad, breve como un relámpago. Levantó una mano temblorosa y me señaló. «Bravo», susurró. Su voz era un hilo de aire, rasposa y débil, pero la palabra fue inconfundible. «Bravo. Mi jefa». Las lágrimas que no derramé frente a mi hija, ni frente a la policía, brotaron entonces. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Me acerqué a él, me arrodillé junto a su silla y escondí mi cara en su regazo, oliendo su aroma a sándalo y a ropa limpia. Él me acarició el pelo con torpeza,
como solía hacer cuando éramos novios y yo tenía un mal día en el trabajo. Habíamos ganado. Habíamos perdido a una hija, sí. Esa herida tardaría en cicatrizar, quizás nunca lo haría, pero habíamos conservado nuestro hogar, nuestro patrimonio y, lo más importante, nuestra dignidad. Nadie nos iba a tratar como muebles viejos. Nadie nos iba a arrancar de nuestra tierra. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me puse de pie. Miré la llave que Leticia había tirado al suelo. Brillaba bajo la luz de la mañana. Me agaché y la recogí. Estaba fría. Fui hasta la puerta principal. El cerrajero ya estaba desmontando el mecanismo antiguo con su taladro. «Cámbialo todo, joven», le dije. «Que no quede ni un solo resquicio por donde pueda entrar la traición». Cerré la puerta. El mundo exterior, con sus vans, sus asilos y sus hijas ingratas, se quedó afuera. Adentro estábamos nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esta casa era verdaderamente una fortaleza. Me acerqué a la maleta roja, la levanté. No pesaba nada, pero cargaba con todo el peso de lo que casi había sucedido. La llevé hasta el cuarto de los trastos y la metí al fondo, detrás de las cajas de Navidad. No la iba a tirar, la iba a guardar allí, en la oscuridad, como un recordatorio constante, un trofeo de guerra. Regresé a la sala. «Licenciado Benítez», dije recuperando la firmeza en mi voz. «¿Le apetece ese café ahora? Creo que tenemos que hablar sobre cómo blindar ese dinero del Banco del Sur para que ni Dios Padre pueda tocarlo sin mi firma». Benítez sonrió, guardando sus gafas en el bolsillo. «Será un placer, doña Prudencia. Un verdadero placer». La batalla había terminado, pero la guerra por nuestra paz apenas comenzaba, y yo tenía la armadura puesta y la espada en la mano. El sonido de las nuevas llaves girando en la cerradura blindada se convirtió en mi música favorita durante las semanas que siguieron a la expulsión de Leticia. Era un clic pesado, metálico y definitivo, un sonido que gritaba seguridad. Fermín, el cerrajero, no solo cambió la entrada principal, blindó mi casa como si dentro guardáramos las joyas de la corona, aunque lo que protegíamos era algo mucho más valioso, nuestra paz y los últimos días de Anselmo. Los días posteriores a la confrontación tuvieron un sabor agridulce, como el café cargado que se deja enfriar demasiado. Por un lado, estaba la euforia de la victoria, esa adrenalina que me mantenía erguida y con los ojos brillantes. Por otro, el dolor sordo, constante, de saber que había perdido a una hija para salvar a mi marido. No se entierra a un hijo vivo sin que una parte de tu propia alma se vaya al hoyo con él. Pero no tuve tiempo para el luto. La guerra había terminado, pero la reconstrucción apenas comenzaba. La primera medida fue financiera. El licenciado Benítez cumplió su palabra con la precisión de un relojero suizo. A la mañana siguiente del incidente, me llevó en su coche, un sedán antiguo pero impecable, a la sucursal principal del Banco del Sur. Entré del brazo de mi abogado, vestida nuevamente con mi traje sastre azul, caminando no como una viuda en potencia, sino como la matriarca de un imperio. Cuando el gerente del banco vio los saldos de la cuenta de ahorro que Anselmo había alimentado en secreto durante décadas, sus ojos se abrieron con un respeto renovado. Esa cuenta, olvidada por mí y codiciada por Leticia, era nuestra libertad. Con una firma firme, transferí los fondos a un fideicomiso irrevocable. Establecí cláusulas de hierro. El dinero era exclusivamente para el cuidado médico de Anselmo, para mi manutención, y tras nuestra muerte, el remanente pasaría íntegramente a una fundación de ayuda legal para ancianos desprotegidos. ¿Y para su hija, señora Montoya?, preguntó el gerente, un hombre joven con corbata de seda, revisando los papeles con curiosidad morbosa. «Mi hija ya recibió su herencia en vida, joven», respondí, mirándolo por encima de mis gafas. «Lo que queda aquí es dignidad. Y la dignidad no se hereda, se construye». Salí del banco respirando el aire contaminado de la ciudad como si fuera brisa marina. Teníamos dinero, teníamos la casa y teníamos el control. La segunda fase de mi transformación ocurrió dentro de las 4 paredes de mi hogar. La casa, que Leticia había descrito como una ruina que necesitaba venderse, floreció bajo mi mando. Contraté a una empresa de reformas, pero no a cualquiera,
sino a los hijos de los antiguos clientes de la ferretería, hombres honestos que recordaban a Anselmo, regalándoles tornillos cuando eran niños. Repararon las goteras, pintaron la fachada de un color crema cálido, y lo más importante, construyeron el jardín. Leticia había mentido sobre el jardín del asilo para convencerme, y esa mentira se me había clavado en la mente. Si mi viejo quiere un jardín, pensé, tendrá el mejor jardín del barrio. Arrancamos la maleza del patio trasero. Plantamos rosales, hortensias y un limonero, porque a Anselmo siempre le gustó el olor a azahar. Construimos una rampa de madera suave y barnizada que conectaba el dormitorio directamente con el patio, para que la silla de ruedas se deslizara sin baches. Contraté a Carmela, una enfermera robusta y risueña, con manos de ángel y paciencia de santa. Ella venía por las mañanas para ayudarme con el aseo pesado de Anselmo, pero el resto del tiempo el cuidado era mío. Yo le daba la sopa, yo le leía el periódico, aunque él solo mirara las fotos. Yo le ponía su música de boleros. Leticia intentó volver, por supuesto. Las ratas siempre vuelven cuando tienen hambre. Ocurrió 2 meses después. El teléfono sonó una tarde de lluvia, similar a aquella en la que trajo la maleta roja. Reconocí su número en el identificador. Mi mano tembló un instante antes de descolgar, pero mi voz salió firme. «Diga, mamá, soy yo». Su voz sonaba rota, lejana. No había ni rastro de la arrogancia de la mujer que había entrado taconeando en mi sala. «Sé quién eres», dije. «Mamá, me quitaron el coche. Me van a desalojar del departamento. Estoy viviendo en un motel por la salida a la carretera. No tengo a dónde ir. Por favor, solo necesito un poco de ayuda para empezar de nuevo. Te juro que he cambiado». Cerré los ojos. Imaginé a mi niña, a la que le trenzaba el pelo, pero luego imaginé la maleta vacía. Imaginé la van esperando afuera. Imaginé su frialdad al decirme que la casa ya estaba vendida. «Tienes salud, Leticia», respondí, endureciendo mi corazón como el acero de los clavos que vendíamos. «Tienes 2 manos y 2 piernas. Tienes la educación que te pagamos. Úsalas». «Eres una bruja», gritó ella, y la máscara de víctima se cayó instantáneamente. «Ojalá te mueras sola. No voy a ir a tu entierro». «No te preocupes, hija, no estás invitada». Colgué el teléfono suavemente. No hubo portazo, ni gritos de mi parte. Solo el silencio de quien corta un miembro gangrenado para salvar el cuerpo. Nunca más volvió a llamar. Supe, por los chismes del barrio que siempre llegan, que se había mudado al norte con una amiga, huyendo de los acreedores, que trabajaba de recepcionista en un hotel barato, que había envejecido 10 años en 6 meses. No sentí alegría, pero tampoco culpa. Sentí justicia. El tiempo con Anselmo fue un regalo que le robé al destino. Vivió 1 año y medio más. 18 meses que Leticia quería cambiarnos por una semana en un asilo lúgubre. Fueron meses de tardes en el jardín, bajo el limonero que crecía fuerte. Anselmo no hablaba mucho, pero sonreía. Me reconocía. Sabía que estaba en su casa. Sentía el sol en la cara y el sabor de mi guiso de lentejas. Murió una tarde de otoño, dormido en su cama, con las sábanas limpias oliendo a lavanda y su mano entre las mías. No hubo tubos, ni pitidos de máquinas, ni enfermeros desconocidos. Se fue en paz, en el santuario que yo defendí con uñas y dientes. Cuando exhaló su último suspiro, no lloré de desesperación. Lloré de gratitud. Había cumplido mi promesa. Nadie te saca de aquí, viejo. Y nadie lo hizo. El funeral fue multitudinario. Vinieron los vecinos, los antiguos clientes, el licenciado Benítez, Carmela la enfermera, todos menos Leticia. Su ausencia fue un comentario a voces, pero nadie se atrevió a preguntarme. Me vieron de pie junto al ataúd, vestida de negro impecable, con la cabeza alta. Ya no era solo Prudencia, la esposa del ferretero. Era Prudencia, la mujer de hierro. Después del entierro, la casa se sintió inmensa. El silencio, que antes había sido mi aliado, amenazó con convertirse en mi verdugo. La soledad es peligrosa a los 80 años. Puede convencerte de que ya no sirves, de que tu función en la tierra ha terminado. Durante una semana, deambulé por los pasillos, tocando los objetos de Anselmo. La tentación de dejarme ir,
de sentarme en el sillón y esperar a la muerte, fue fuerte. Pero entonces mi mirada cayó sobre la maleta roja. La había guardado en el armario del pasillo. La saqué. La puse en medio de la sala, tal como Leticia la había dejado aquel día. La abrí. Estaba vacía. No, dije en voz alta. No voy a llenarla de tristeza. Al día siguiente llamé a Benítez. Licenciado, active la fundación. Pero quiero hacer un cambio. No quiero ser solo una donante póstuma. Quiero trabajar. ¿Trabajar, doña Prudencia? A su edad, debería descansar. Viajar, tal vez. Ya descansaré cuando esté con Anselmo. Ahora tengo mucho que hacer. Hay muchas mujeres ahí fuera, Benítez. Muchas viudas, muchas madres asustadas que tienen hijos buitres y maridos enfermos. No saben leer la letra pequeña. No saben que tienen poder. Yo les voy a enseñar. Así nació el Refugio de Prudencia. No era un edificio, ni una oficina elegante. Era mi propia sala de estar. Empecé con poco. Una vecina cuya hija quería quitarle la pensión. La invité a tomar café, revisé sus papeles, llamé a Benítez. Ganamos. Luego vino otra, y otra. La voz se corrió. Ve con doña Prudencia, la de la casa del jardín. Ella no se deja. Ella sabe. Me convertí en una especie de consultora informal, una guardiana de las ancianas del barrio. Me traían sus cartas del banco, sus testamentos confusos, sus miedos. Yo les servía café con galletas, horneadas por mí, porque la cocina me mantenía viva, y les decía la verdad sin anestesia. No firmes eso, cambia la cerradura. Tu hijo te quiere, pero quiere más a tu dinero. Aprendí leyes. Aprendí a usar una computadora portátil que me compré con mis ahorros. Aprendí a enviar correos electrónicos que hacían temblar a los notarios perezosos. Mis mañanas se llenaron de propósito. Ya no me levantaba pensando en mis dolores de huesos, sino en la cita de las 10 con la señora Gertrudis o en la demanda de la señora Amalia. Y también me di tiempo para mí. Con el dinero del Banco del Sur hice lo que nunca pudimos hacer por el trabajo en la ferretería. Viajé. No viajes largos y cansados a Europa, sino escapadas. Fui a la playa donde pasamos nuestra luna de miel. Me senté frente al mar, sola, con una copa de vino blanco, y brindé por Anselmo. Me compré ropa buena, no ropa de abuelita, sino telas suaves, colores vivos, pañuelos de seda. Me arreglé el cabello. Seguí usando mi rojo de labios. Un día, mientras regaba el limonero en el jardín que habíamos construido, vi mi reflejo en el ventanal. Vi a una mujer de 82 años. Tenía arrugas profundas, como surcos en la tierra seca. Tenía la espalda un poco más curvada. Pero en mis ojos no había esa niebla lechosa de la resignación que veo en tantos de mi generación. Había fuego. Un fuego tranquilo, controlado, como las brasas que calientan toda la noche. Leticia nunca supo que la mitad de las ganancias de la fundación iban destinadas a becas para estudiantes de derecho que se especializaran en defensa del adulto mayor. Nunca supo que su avaricia había sembrado la semilla de un ejército de abogados que protegerían a otros padres de hijos como ella. Fue mi venganza final, la más dulce de todas, convertir su maldad en un escudo para otros. A veces, por las noches, cuando la casa está en silencio y el viento mueve las ramas del limonero, pienso en aquella tarde, pienso en la van, pienso en la maleta. Fue el momento más doloroso de mi vida, sí. Fue la traición definitiva, pero también fue mi despertar. Si Leticia no me hubiera puesto esa maleta en la puerta, yo habría seguido siendo la vieja mansa, la esposa silenciosa, la madre ciega. Habría muerto poco a poco, consumida por la rutina y la sumisión. Su crueldad me obligó a encontrar mi fuerza. Me obligó a recordar quién era yo antes de ser mamá o esposa. Era Prudencia, y Prudencia no se rinde. Ahora, cuando veo a una mujer de mi edad caminando por la calle, con la mirada baja, cargando bolsas pesadas, invisible para el mundo, me dan ganas de detenerla. Me dan ganas de agarrarla de los hombros, mirarla a los ojos y decirle: escúchame bien, no eres un estorbo, no eres un mueble viejo que se guarda en un rincón. Eres los cimientos, eres la dueña de la casa, y si alguien, quien sea, intenta decirte lo contrario, muéstrales los dientes. La vejez no es una derrota, es una conquista. Hemos sobrevivido a enfermedades, a crisis, a partos, a pérdidas.
Tenemos el cuero duro y la memoria larga. Yo soy Prudencia Valdés de Montoya. Tengo 82 años. Vivo en mi casa, duermo en mi cama y soy dueña de mi destino. Y esa maleta roja, esa maleta sigue vacía, guardada en lo oscuro, recordándome cada día que a esta vida y a esta casa yo llegué con las manos llenas de trabajo y me iré solo cuando Dios lo decida, con las manos llenas de victoria. Más sabe la diabla por vieja que por diabla, y ay de aquel que se atreva a olvidarlo.